Acta del Cabildo Abierto de 18 de septiembre de 1810. Acta. En la muy noble y leal ciudad de Santiago de Chile, a 18 días del mes de septiembre del año 1810, el muy ilustre señor presidente y señores de su cabildo, congregados con todos los jefes de las corporaciones, prelados de las comunidades religiosas y vecindario noble de la capital en la sala del Real Consulado, dijeron: que siendo el principal objeto del gobierno y del cuerpo representante de la patria el orden, quietud y tranquilidad pública, perturbada notablemente en medio de la incertidumbre acerca de las noticias de la metrópoli, que producían una divergencia peligrosa en las opiniones de los ciudadanos, se había adoptado el partido de conciliarlas a un punto de unidad, convocándolos al majestuoso congreso en que se hallaban reunidos para consultar la mejor defensa del reino y sosiego común, conforme a lo acordado, y teniendo a la vista el decreto de 30 de abril expendido por el Supremo Consejo de Regencia, en que se niega toda provisión y audiencia en materia de gracia y justicia, quedando solo expedito su despacho en las de guerra, con consideración a que la misma regencia con su manifiesto de 14 de febrero último ha remitido el de la instalación de la Junta de Cádiz, advirtiendo a las Américas que ésta podrá servir de modelo a los pueblos que quieran elegirse un gobierno representativo digno de su confianza, y proponiéndose que toda la discordia de la capital provenía del deseo de igual establecimiento, con el fin de que se examinase y decidiese por todos el Congreso la legitimidad de este negocio. Oído el Procurador General, que con la mayor energía expuso las decisiones legales a que este pueblo asistían las mismas prerrogativas, derechos que a los de España para fijar un gobierno igual, especialmente cuando o menos que aquello se haya amenazado de enemigos y de las intrigas que hace más peligrosa la distancia, necesitado a precaverlas, a preparar su mejor defensa, con cuyos antecedentes, penetrado el muy ilustre señor presidente de los propios conocimientos, y a ejemplo de lo que hizo el señor gobernador de Cádiz, depositó toda su autoridad en el pueblo para que acordase el gobierno más digno de su confianza y más a propósito a la observancia de las leyes y conservación de estos dominios a su legítimo dueño y desgraciado monarca, el señor don Fernando VII. En este solemne acto todos los prelados, jefes y vecinos, tributándole las más expresivas gracias por aquel magnánimo desprendimiento, aclamaron con la mayor efusión de su alegría y armoniosa uniformidad que se estableciese una junta presidida perpetuamente del mismo señor conde de la Conquista, en manifestación de la gratitud que merecía a este generoso pueblo, que teniéndole a su frente se promete el gobierno más feliz, la paz inalterable y la seguridad permanente del reino. Resolvieron que se agregasen 6 vocales que fuesen interinos mientras se convocaban los diputados de todas las provincias de Chile para organizar la que debía regir en lo sucesivo. Y procediendo a la elección de estos, propuesto en primer lugar el ilustrísimo señor doctor don José Antonio Martínez de Aldunate, se aceptó, con universal aprobación del Congreso. Sucedió lo mismo con el segundo vocal, el señor don Fernando Márquez de la Plata, del Supremo Consejo de la Nación, con el tercero, doctor don Juan Martínez de Rosas, y cuarto vocal el señor coronel don Ignacio de la Carrera. Admitidos con los mismos vivas y aclamaciones sin que discrepase uno más de 450 vocales, y procediendo luego a la elección por células secretas de los 2 miembros que debían completar la Junta, porque se advirtió alguna diferencia en los dictámenes, resultó la pluralidad por el señor coronel don Francisco Javier de Reina y maestre de campo don Juan Enrique Rosales, que, manifestados al público, fueron recibidos con singular regocijo, con el que celebró todo el Congreso la elección de 2 secretarios de los doctores don José Gaspar Marín y don José Gregorio de Argomedo,
que por su notoria literatura, honor y probidad se han adquirido toda la satisfacción del pueblo. Se concedió a los secretarios el voto informativo, acordándose que el mismo escribano de gobierno lo fuese de la Junta. Se concluyeron y proclamaron las elecciones. Fueron llamados los electos y, habiendo prestado el juramento de usar fielmente su ministerio, defender este reino hasta con la última gota de sangre, conservarlo al señor don Fernando VII y reconocer el supremo consejo de regencia. Fueron puestos en posesión de sus empleos, declarando el ayuntamiento, prelados, jefes y vecinos el tratamiento de excelencia que debía corresponder a aquella corporación y a su presidente en particular, como a cada vocal el de señoría, la facultad de proveer los empleos vacantes y que vacaren, y la demás que dictase la necesidad de no poderse ocurrir a la soberanía nacional. Todos los cuerpos militares, jefes, prelados religiosos y vecinos juraron en el mismo acto obediencia y fidelidad a dicha junta, instalada así en nombre del señor don Fernando VII, a quien estará siempre sujeta, conservando las autoridades constituidas y empleados en sus respectivos destinos, y habiéndose pasado oficio al Tribunal de la Real Audiencia para que prestase el mismo reconocimiento el día de mañana, 19 del corriente, por haberse concluido las diligencias relacionadas a la hora intempestiva de las 3 de la tarde. Resolvieron dichos señores se extendiese esta acta y publicase en forma de bando solemne, se fijase para mayor notoriedad en los lugares acostumbrados y se circulasen testimonios con los respectivos oficios a todas las ciudades y villas del reino. Así lo acordaron y firmaron, de que doy fe el conde de la Conquista, Agustín de Izaguirre, Diego de Larraín, Justo Salinas, José Antonio González, Francisco Díaz de Arteaga, José Joaquín Rodríguez Zorrilla, Pedro José González Álamos, Francisco Antonio Pérez, el conde de Quinta Alegre, Francisco Ramírez, Fernando Errázuriz, Agustín Díaz, escribano de su majestad. Juramento. Incontinenti, hallándose presente al Congreso los señores electos el señor conde de la Conquista don Mateo de Toro, brigadier de los Reales Ejércitos y caballero de la Orden de Santiago, el señor don Fernando Márquez de la Plata, del Supremo Consejo de la Nación y caballero de la Orden de Carlos III, el señor coronel de las milicias disciplinadas, don Ignacio de la Carrera, el señor coronel de ejército, don Francisco Javier de Reina, el señor maestre de campo, don Juan Enrique Rosales, y los doctores don José Gregorio de Argomedo y don José Gaspar Marín, abogados de esta Real Audiencia, habiendo sido aclamados con general júbilo de todos los circunstantes de esta noble y respetable asamblea, subieron al lugar donde con la mayor decencia se había colocado una mesa para los primeros y más dignos asistentes, y puestas las manos sobre los santos evangelios, juraron a Dios nuestro Señor usar fielmente del cargo para el cual habían sido elegidos, derramar la última gota de su sangre en defensa del reino, propender con todo empeño y conservarlo para nuestro amado monarca Fernando VII, y seguro asilo de nuestros amados afligidos hermanos europeos. Obedecer siempre a los legítimos representantes de la soberanía y proporcionar el mayor bien posible a todos los habitantes del reino. En esta virtud tomaron sus asientos, y así los firmaron en el antedicho día, mes y año que doy fe. El conde de la Conquista, Fernando Márquez de la Plata, Ignacio de la Carrera, Francisco Javier de Reina, Juan Enrique Rosales, doctor José Gregorio de Argomedo, doctor José Gaspar Marín, ante mí Agustín Díaz, escribano, sustituto de gobierno. Otro. Luego pasaron la diputación del venerable deán y cabildo eclesiástico, compuesta
de los señores doctores don Vicente de Larraín y don Juan Pablo Fretes. Canónigos de esta Santa Iglesia Catedral, los reverendos padres provinciales de Santo Domingo, San Francisco, San Agustín y La Merced. El padre prior de San Juan de Dios y in verbo sacerdotis, tacto pectore, juraron que obedecían y reconocían a la excelentísima Junta Provisional Gubernativa y que, como instalada para tan honrosos fines, le tributarían siempre con gusto sus mayores respetos, y así lo firmaron en el predicho día de que doy fe. Doctor Vicente Larraín, doctor Juan Pablo Fretes, fray Pedro Díaz, presbítero examinador sinodal del Obispado de Concepción y prior provincial fray Tadeo Cosme, ministro provincial maestro fray Francisco Figueroa, prior provincial fray Ignacio Aguirre provincial, fray Antonio Robles, presidente, ante mí Agustín Díaz, escribano de gobierno. Otro. A consecuencia, estando también presentes los jefes de oficinas por el Real Tribunal de Consulado, el prior don Celedonio de Villota, por la minería don Antonio Flores, por la Casa de Monedas el contador mayor don Santiago Ryan, por ausencia del señor superintendente, por la Real Aduana el señor administrador don Manuel Manso, por la renta de correos el señor administrador don Juan Bautista Aeta, los señores ministros generales de Real Hacienda, don Manuel Fernández y don José Samaniego y Córdoba, y por la administración de temporalidades, don Pedro Lurquín. Del mismo modo se hallaron presentes los jefes militares, el señor coronel de ejército Márquez de Montepío, el señor coronel de milicia de caballería don Manuel Fernández Valdivieso, el señor comandante y sargento mayor de ejército don Juan de Dios Vial, y el señor comandante don Juan Miguel de Benavente, y el señor comandante de dragones de la reina don Juan Manuel de Ugarte. Y todos unánimemente juraron, en la forma antedicha, obedecer y reconocer a la excelentísima Junta en la forma que se ha constituido, respetando sus órdenes, y así firmaron en el citado día de que doy fe, Celedonio de Villota, Antonio Flores, Santiago Ryan, Manuel Manso, Juan Bautista de Aeta, Manuel Fernández, José Samaniego y Córdoba, Pedro Lurquín, el Marqués de Montepío, Manuel Fernández Valdivieso, Juan de Dios Vial, Juan Miguel de Benavente, Juan Manuel de Ugarte, ante mí Agustín Díaz, escribano de gobierno. Pongo por diligencia que acabado este acto, todos los circunstantes del Congreso exclamaron en voz alta que obedecían y reconocían la excelentísima Junta, y que siendo ya cerca de las 3 de la tarde se concluyó aquel acto, saliendo todos con indecible júbilo a dejar el excelentísimo señor presidente a su palacio. Y estando las calles, balcones y ventanas cubiertos de innumerables gentes, sólo se oía vivas y aclamaciones, sin notarse un pequeño desorden ni percibirse una voz que indicase el más leve descontento. De todo ello doy la fe necesaria para su constancia. Agustín Díaz, escribano de gobierno. Otro. En la ciudad de Santiago de Chile, a 19 días del mes de septiembre de 1810 años, habiendo ocurrido el Tribunal de la Real Audiencia ante el excelentísimo señor presidente de la Junta, don Mateo de Toro, conde de la Conquista, a efecto de prestar el juramento de obedecimiento a la excelentísima Junta Gubernativa instalada para conservar estos dominios al señor don Fernando VII y seguridad del reino. Lo hicieron puestas las manos sobre los santos evangelios y prometieron respetar y obedecer a la dicha excelentísima Junta Gubernativa, y lo firmaron de que certifico, bajo de las protestas que tienen hechas en sus oficios. Rodríguez Ballesteros, Concha, Aldunate, Irigoyen, Basso, como fiscal Sánchez, ante mí, Agustín Díaz, escribano de gobierno. Última. Yo,
el sargento mayor de caballería veterana certificó que, puesto con el debido orden en la plaza mayor de esta capital, los regimientos de milicias disciplinadas del rey, el príncipe y la princesa y toda la demás tropa veterana, hallándose presente en su tabladillo formado en el medio de dicha plaza, el excelentísimo señor presidente y demás señores vocales de la Junta Provisional Gubernativa del Reino, los jefes de oficinas, prelados de las religiones, una diputación del venerable deán y cabildo, el ilustre ayuntamiento y muchos otros vecinos de honor, recibí juramento a todos los jefes y oficiales militares, y después a todos los soldados de cada regimiento de milicias y a cada compañía de las veteranas, en voz bastantemente alta y perceptible, y por la cruz de su espada, puesta la mano en ella y bajo de su palabra de honor, juraron con general aclamación y regocijo que obedecían y respetaban a la excelentísima Junta instalada a nombre del señor don Fernando VII, que unidos a ella defenderían hasta morir estos dominios para tan amable soberano, que igualmente reconocerían y obedecerían a sus legítimos representantes y que jamás se apartarían de las leyes de nuestra religión, por sostener la patria y hacer eterno el honrado nombre español. Para su constancia lo suscribo en esta ciudad de Santiago, hoy 20 de septiembre de 1810 años. Juan de Dios Vial es copia de su original de que certifico fecha ut supra Agustín Díaz, escribano de gobierno y de la Junta.